¿Me escuchan, jóvenes? Sí, buenas tardes, sí se le Sí, escucha. ingeniero, se escucha. Sí, se le escucha. Perdón por el retraso, jóvenes. Seguí agregándolos todavía porque tengo varios que todavía no pude conseguir agregar, pero creo que ya completé algunos, bueno, la mayoría. Normalmente empiezo puntual las clases, pero se ha hecho esto un problema con el tema de las inscripciones. Bueno, pues no es un error mío. Bienvenidos a la clase de hoy, a nuestra primera clase. Vamos a empezar una aventura bien interesante. Vamos a estudiar geometrías y siempre es emocionante eso. Les voy a hacer un poco la presentación de lo que vamos a hacer a lo largo de este semestre. ¿Lo están viendo, muchachos? Señoritas, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Ese caballero viejito que está ahí soy yo. Mi nombre es Mario Delgadillo Zurita. Espérenme un cachito, jóvenes, por favor. Jóvenes. ¿Me están escuchando ahora nuevamente? Haciendo la pregunta clave. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Nuestra materia se llama análisis vectorial y tensorial. Es una materia que solamente los electrónicos y los civiles o civiles y electrónicos, como ustedes quieran, llevan, ¿no? Es una materia bien interesante, bien bonita y espero que les guste. La intención acá no es aplazarles ni nada por el estilo, sino que aprendan unas cosas bien interesantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. El contenido de la materia. El contenido de la materia, jóvenes, es cortito, tiene 5 capítulos y lo que vamos a hacer es estudiar básicamente geometrías. Ustedes ya conocen la geometría euclidiana, la que han estudiado en el prefacultativo, en el colegio, la que se estudia tal vez en cálculo 1, en cálculo 2, geometría, la geometría clásica. Pero esa es una geometría plana. Esa es una geometría donde si yo quiero calcular un área, no hago más de un rectángulo, no hago más que multiplicar base por altura. Si yo tengo un triángulo, por ejemplo, y quiero sumar sus ángulos interiores, la suma me va a dar siempre 180. Esa es una geometría plana. Si yo utilizo un vector, ese vector va a utilizar en general, si usamos la base canónica, va a ser un vector que va a utilizar una base que siempre es la misma en cualquier punto del espacio. Si yo quiero derivar una función, la voy a derivar usando ese criterio de espacio plano y la derivada es bien sencilla, es simplemente agarrar la variable y ya está, y encontrar una tangente. Pero ese no es el único espacio que existe dentro de la matemática y dentro de la propia realidad. ¿Qué pasa si yo vivo sobre una esfera, como de hecho lo vivimos, ¿no? Sobre la Tierra? Pero si esa esfera es más notoria y yo quiero hallar el área de un rectángulo, ¿cómo hallo? Ya no es lo mismo, porque hay una concavidad o una convexidad asociada que hace que el área ya no sea igual. Si yo tengo un triángulo que lo dibujo sobre una esfera, la sumatoria de sus ángulos ya no va a ser 180. Por lo tanto, esas geometrías mucho más generales es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Es una geometría que se ha utilizado para grandes cosas, como por ejemplo la teoría de la relatividad. Se ha utilizado geometrías riemannianas, geometrías de Riemann, que son geometrías mucho más generales, y eso es exactamente el propósito de esta asignatura, tener una visión de lo que vamos a hacer. Con ese pequeño preámbulo. El primer capítulo lo que vamos a hacer es estudiar la diferenciación vectorial. Y la diferenciación vectorial lo que hace es darle una forma vectorial a las curvas y a las superficies. Las curvas, así como las hemos estudiado en cálculo 2, que ustedes estudian en cálculo 2, formas vectoriales, leyes de asociación que asocian escalares con vectores,
Y eso nos permite generar curvas mucho más generales, como las curvas que tienen la forma vectorial, que nos han permitido estudiar aceleraciones, ¿qué se llama? El marco de Frenet-Serret, el triedro móvil, la componente tangencial de la aceleración, la componente normal, etcétera, etcétera. Solo que ahora vamos a profundizar un poco más porque vamos a verla desde la perspectiva de la propia curva, es decir, desde una perspectiva intrínseca y desde una perspectiva extrínseca, es decir, desde afuera, a vuelo de pájaro o a ojo de gusano. Y con las superficies va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a encontrar formas vectoriales para encontrar o definir o para describir una superficie, y eso hace que sea más poderosa la herramienta que vamos a estudiar. Entonces, en este capítulo vamos a dedicarnos básicamente a eso, a un repaso mucho más general y más profundo de lo que han estudiado en cálculo 2 en el capítulo 3 de funciones vectoriales de variables real. Acá vamos a hacer más o menos lo mismo, pero vamos a profundizar un poco más y vamos a ampliar ese conocimiento que teníamos, ahora definiendo y escribiendo la ecuación de una esfera o de un hiperboloide de un manto o de un cono, etcétera, etcétera, pero en su forma vectorial. Fíjense en este dibujo, por ejemplo, tengo un triángulo dibujado sobre una esfera. La sumatoria de sus ángulos internos ya no va a ser 180. Y el área de este triángulo ya no va a ser base por altura dividido entre 2. Por lo tanto, tenemos que tener expresiones o una herramienta que me permita describir de la manera más fiel posible la métrica de ese espacio vectorial, porque para nosotros todo va a ser un espacio vectorial a partir de ahora. Y vamos a generalizar ese concepto a espacios tensoriales. En el capítulo número 2, lo que vamos a estudiar van a ser la integración vectorial. De la integración vectorial ustedes ya han visto una parte en cálculo 2 también, que son las integrales de línea, las que se evalúan sobre campos escalares y las que se evalúan sobre campos vectoriales. La diferencia es que ahora vamos a profundizar y vamos a tratar de entender más la parte intuitiva. Resolver una integral lo puedo hacer fácilmente y lo puedo hacer incluso sin saber un poco. Espérenme un cachito, tengo algunos jóvenes que están pidiendo que les inscriba. Inge, disculpe, ¿será que puede grabar la clase? Ah, sí, cómo no. A veces me olvido y está bien que me hagan recuerdo. Pero cuando termine esta parte, ¿listo? Es solo la presentación. Cuando empecemos la clase, porque ahorita salir de acá va a ser un poco difícil para mí. Sigamos. Eso es lo que vamos a estudiar en la parte de integración, es decir, las integrales de línea, y vamos a ampliar, digamos, ese conocimiento que ya habíamos desarrollado en cálculo 2, ahora resolviendo integrales de superficie. Además, es bien interesante cuando uno ve la parte intuitiva. Las integrales de línea, por ejemplo, de campos vectoriales, se evalúan siempre sobre las componentes tangenciales de esas líneas dibujadas como vectores, porque yo me estoy moviendo dentro de un campo vectorial. Y cuando yo evalúo una integral de línea, lo que estoy haciendo es evaluar cada uno de estos vectorcitos, pero solamente su componente tangencial. Y ese es el resultado de lo que vaya a calcular. Podría ser el trabajo, por ejemplo. En cambio, en las integrales de superficie, lo que vamos a hacer para evaluar, digamos, las integrales de superficie es tomar en cuenta las componentes normales ahora de eso. Eso es bien interesante, ¿no? Componentes tangenciales, componentes normales, cosas que hemos aprendido de siempre y que ahora los vamos a aplicar más. ¿De acuerdo? Sigamos. Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. En la primera parte vamos a estudiar la diferenciación vectorial, curvas y superficies, y en este segundo capítulo vamos a estudiar lo que es la integración vectorial. Y eso es importante porque para los siguientes capítulos vamos a necesitar. El tercer capítulo lo vamos a dedicar a estudiar 3 teoremas fundamentales del cálculo vectorial. El teorema de Grimm, que ya lo conocen, vincula integrales de línea con integrales de superficie, elementos de línea con elementos de área. Luego vamos a estudiar el teorema de Stokes, que es el teorema de Grimm generalizado, porque el teorema de Grimm evalúa curvas planas, curvas en el plano. Si ustedes se acuerdan de cálculo 2, la curva siempre estaba en el plano x100. Pero ahora, ¿qué pasa si la curva resulta de la intersección de una esfera con un plano? Eso ya no está, o de una esfera con un hiperboloide o con un cono. Eso ya no va a estar en un plano. Por lo tanto, el teorema de Stokes hace básicamente lo mismo.
vincula integrales de línea, pero ahora con integrales de superficie más generales. El teorema de Stokes hay que verlo como una generalización del teorema de Green. Y el teorema de Gauss, un gran matemático, el príncipe de las matemáticas alemán, que a los 10 años hacía más cosas de lo que hacemos nosotros, lo que vamos a hacer es resolver integrales de superficie utilizando integrales de volumen. Eso es lo que hace el teorema de Gauss. Una integral de superficie puede ser complicada, porque las integrales de superficie evalúan el flujo, por ejemplo, de un campo vectorial que atraviesa una determinada superficie. Pero si tengo un cubo, tengo que evaluar 6 caras. En cambio, el teorema de Gauss lo hace con una sola integral y evalúa las 6 caras al mismo tiempo. Me saca un promedio del resultado general. Entonces, estos teoremas son bien interesantes, son bien bonitos, son divertidos, así que yo creo que la vamos a pasar bien. El siguiente capítulo, para mí, en mi opinión, empieza la parte más emocionante de la materia, porque vamos a empezar a estudiar las coordenadas curvilíneas como un preámbulo a lo que son los tensores. Las coordenadas curvilíneas, jóvenes, ya las conocemos, son las polares, las cilíndricas, las esféricas, pero las hemos visto siempre en ese contexto geométrico, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un contexto mucho más general, porque a través de las coordenadas curvilíneas ahora yo voy a generar una métrica que me va a permitir adaptar la descripción matemática a la geometría del problema. Y en muchos casos se reducen a algunas fórmulas simplemente. Pero más allá de las fórmulas que yo pueda utilizar, siempre es bueno ver la parte intuitiva del problema, lo que estoy haciendo realmente, físicamente, y no concentrarme solo en la integral, porque eso me lo va a hacer mi computadora, me lo va a hacer mi aplicación, mi calculadora, ¿no? Es entender el concepto de lo que estamos haciendo. La matemática es un lenguaje, por lo tanto hay que tratar de hablarlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Esa es la idea. En este capítulo vamos a resolver o vamos a aprender a definir curvas en el espacio, pero en coordenadas curvilíneas, elementos de área, elementos de volumen. Vamos a ver los invariantes vectoriales en coordenadas curvilíneas. Los invariantes vectoriales son el gradiente, la divergencia, el rotacional. Le vamos a dar una interpretación a esos invariantes vectoriales. Vamos a ver dónde se aplica dentro de la ingeniería, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a generalizar, porque ahora lo voy a poder además expresar en un sistema de coordenadas mucho más general. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Esa es la idea de este capítulo. Es bien emocionante, a mí me gusta este capítulo, así que nos vamos a dedicar bastante bien. Y el último capítulo, que continúa, en mi opinión, a las coordenadas curvilíneas, es el capítulo referido a los tensores. Los tensores, jóvenes, si uno lee y busca en el Wikipedia o donde sea su definición, los tensores les ponen que son entes matemáticos multilineales, les ponen cosas como esas. Y cuando uno lee eso, es como si a mí me estuvieran hablando en chino mandarín, a veces no se entiende. En realidad los tensores son generalizaciones de los espacios vectoriales. Un espacio vectorial se genera a través de una base. ¿Sí? La base canónica, por ejemplo, IJK, y existen otras bases que pueden ser ortogonales, ortonormales, oblicuos, expresados en coordenadas esféricas, en cilíndricas. Hay muchas bases, mucho tipo de bases. Y un espacio vectorial necesita de una base, necesita de un sistema de referencia para que ponga orden ahí en la casa. Pero los tensores lo que hacen es utilizar más de una base, tienen más bases, son cantidades que utilizan 1, 2 o 3 bases para definir y para describir fenómenos que en la naturaleza existen. Y son más comunes de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, si yo quiero abrir una puerta, ese es un fenómeno tensorial, porque hay dos bases. Una base que describe la posición de la puerta y otra base que describe la aplicación de la fuerza. Por lo tanto, necesito dos bases para describir ese fenómeno. Cuando yo meto mi máquina de calcular en su estuche, ese es un fenómeno tensorial también. Cuando el agua circula sobre un caño, sobre una tubería, ese es un espacio tensorial también. Por lo tanto, a los tensores hay que verlos como generalizaciones de los vectores. Y los tensores son bien útiles. Y vamos a estudiar su geometría. Bueno, más que geometría, vamos a estudiar su definición, porque los tensores se definen a partir de ciertas condiciones, ¿no? Y una condición fundamental es el principio de invarianza que tienen que tener estos elementos, estos objetos matemáticos. Vamos a estudiar, vamos a ver cuándo se suman, cuándo se restan, cómo se multiplican, cómo se contraen
Y van a darse cuenta que hacíamos ya muchas de esas cosas, por ejemplo, en cálculo 2 o en álgebra lineal, cuando hacíamos un producto escalar. Esa es una operación que se llama contracción tensorial. Reduzco una base en el producto escalar. Luego vamos a entrar a la parte de definir, fíjense en este dibujo que les he puesto, esta es una superficie, y sobre esta superficie que le vamos a llamar un manifold, así se llama, voy a tener un plano tangente, y en ese plano tangente voy a hacer que vivan vectores. Pero si yo quiero definir un plano tangente en otro lado, ahí voy a tener otros vectores que viven en ese otro plano con otro sistema de referencia, porque esto ya es una superficie curva. Por lo tanto, la base canónica deja de existir. Ahora tengo que tener bases más generales y bases locales, una base para cada punto. Y cuando yo quiera sumar, ya no es tan fácil. Tengo que hacer algunas operaciones. Bueno, en realidad es una suma matricial, al final se reduce a eso. Pero la parte complicada es cuando yo quiero derivar, por ejemplo. Cuando yo derivo, desplazo un poquito un vector, luego lo resto, etc. Y si lo estoy queriendo definir en este punto, no puedo hacer, porque cada punto tiene una base diferente. Por lo tanto, tengo que definir o tengo que encontrar unos elementos de conexión que me permitan traducir una base con relación a la otra. Y esos elementos de conexión se llaman los elementos de conexión de Levi-Civita o los símbolos de Christoffel. Que es bien facilito, es divertido, lo vamos a hacer matricialmente. Y el enfoque que le voy a dar, jóvenes, a esta asignatura es un enfoque totalmente con la visión de los físicos, no es tan matemático. No es tan matemático, es una visión física y en muchos casos voy a utilizar una nomenclatura diferente a lo que se usa en los libros tradicionales del análisis tensorial. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a concluir la asignatura y van a ver que es súper divertido. Vamos a poder derivar espacios vectoriales complejos. Esa derivada se llama la derivada covariante. No es la única, existe la derivada de Lie también, pero vamos a estudiar la covariante porque tiene una propiedad interesante que es su métrica se comporta como una constante. Y cuando hablo de la métrica me estoy refiriendo a la matriz Gram que han debido ir en álgebra lineal. O sea que, fíjense, cuando yo hablo de estas cosas suelo emocionarme porque es bien interesante. La bibliografía que vamos a utilizar. En tensores no hay tanta bibliografía como en el cálculo 1 o en el cálculo 2, pero hay algunos libros que podemos usar como referencia. El primer libro que les recomiendo y lo voy a publicar, lo voy a subir a la plataforma, es el análisis vectorial de la serie Shaun, o sea, ese librito que usábamos en cálculo 2 y en alguna otra materia. Tiene toda la materia este libro. El único inconveniente, entre comillas, lo voy a poner así, es que el Shaun utiliza la visión un poco más de los matemáticos y es muy general, digamos. Yo voy a usar la visión de los físicos y es un poco más a mí me gusta más, digamos, y es más interesante, es más intuitivo lo que les voy a dar, pero es básicamente lo mismo. La forma como vamos a desarrollar también va a ser un poquito diferente, así que es recomendable que vengan a clases. Otro libro interesante es Vectores y Tensores de Luis Santaló. Este es un autor argentino. Es interesante, es un libro clásico, súper antiguo, y no sé si lo tendré en PDF. Si lo tengo, lo voy a subir. Y si alguien lo consigue, me lo pasa para que yo lo comparta con ustedes. Hay otro libro que son Vectores y Tensores de Fred Hinckley. Es un librito que también existe ahí, tal vez exista en el pasaje Núñez del Arco, o en pasaje Núñez, ¿no? Ahí por la Camacho, no sé si habrá ahí. Pero el texto fundamental, lo que deberían agarrar como su libro de cabecera es lo que vamos a hacer en clases. Yo preparo el documento y lo comparto luego con ustedes. Y así vamos a ir formando un libro. Al final de semestre vamos a tener todos nosotros un librito que lo podemos anillar y que les va a servir de referencia. Ese es el libro que yo voy a utilizar básicamente, ¿de acuerdo? Lo que yo mismo estoy escribiendo. Ese es mi libro, digamos, una parte del libro que estoy escribiendo. El otro libro que es bonito, este existe en el pasaje de Núñez del Arco, es un librito bien antiguo, uso harto también este libro y es el Hazilas. Es bien bonito este libro. No lo tengo en PDF, pero lo tengo en físico, digamos. Y este otro es uno nuevo que he encontrado, es un poco denso, pero se los pongo como referencia. Y hay en el internet esto está, lo he bajado del internet. Está en inglés y se llama An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemann Geometry de William Butlin.
Es un poco denso, solo os pongo como referencia simplemente para que lo tengan ahí, ¿de acuerdo? La ponderación es más o menos la misma que ustedes han debido tener el anterior semestre en alguna otra asignatura. No existe una contraorden del curso básico, así que supongo que va a funcionar así. Vamos a dar 3 exámenes. El primer parcial va a ser de los 2 primeros capítulos. Es un examen que va a valer 25 puntos y es el de diferenciación vectorial e integración vectorial. Entonces, los 2 primeros capítulos van a ser objeto de examinación, ¿no? Ahí vamos a evaluarlos a ustedes. Hay que aprovechar esto porque la mitad del contenido ya lo han visto en cálculo 2 y hay una segunda mitad que lo vamos a desarrollar acá y vamos a profundizar, por supuesto. El segundo examen parcial lo vamos a ver de teoremas de integrales y de coordenadas curvilíneas. Son temas un poquito diferentes, pero ese es el tema o el contenido para la siguiente evaluación, que va a valer 25 puntos también. Vamos a dar un examen final. Yo pienso que vamos a dar solo del último capítulo, de tensores, porque quiero que aprendan bien esa herramienta. Es bien interesante, bien útil, y espero sinceramente que más arriba lo puedan usar, digamos, en materias de carrera. A veces no lo hacen y se queda acá, ¿no? Pero es útil cuando uno lo sabe ver con un poco más de criterio, digamos. No sé si tendremos ayudantía inmediatamente, pero la ayudantía debería valer 10 puntos. No sé cómo andará la selección de ayudantes. Y las prácticas van a valer 10 puntos. Las prácticas que les doy son prácticas bien sencillitas, no son nada complicadas, no son 100 o 200 como a veces se suele dar. Doy 5 o 6 ejercicios máximo. Son ejercicios mucho más conceptuales, porque yo no quiero darles una integral que sea difícil y que el objeto sea resolver la integral. Eso no tiene sentido. Ahora vamos a tratar de hacer ejercicios un poquito más conceptuales que examinen todo lo que han aprendido. Y estas prácticas, bueno, lo que yo he estado haciendo hasta el semestre anterior es que van a tener validez si es que lo defienden. Son prácticas que lo tienen que defender, pero tengo muchos alumnos ahora, no sé si me dará tiempo para sentarme toda la semana con ustedes y lo defiendan. Vamos a ver, voy a darle una vuelta a esto para ver cómo vamos a hacer el tema de las prácticas. De todas formas, las prácticas no van a ser solo entregar, ¿no? Entregar y punto. Voy a darle una vuelta para ver cómo voy a evaluar el tema de las prácticas, pero va a haber unas prácticas que van a valer 10 puntos. En este tipo de educación a distancia, jóvenes, existe o debería existir un compromiso de todos nosotros, ¿no? Mío, de tratar de hacer lo mejor que pueda, y ustedes de tratar de concentrarse en lo que están haciendo. No es fácil cuando uno estudia en la casa porque siempre nos distraen, a veces las condiciones no son las mejores, mi hermanito menor está correteando y no me deja escuchar, o tocan la puerta, no es lo mismo. Pero traten de aislarse un poquito a un lugar si tienen las condiciones para que puedan pasar unas buenas clases y no pasen nunca en su cama, ¿no? En las clases, al mediodía estar en la cama no, sería un horror, por eso mis clases no son en la mañana. Me gusta que sea a mediodía, cuando uno ya se ha levantado, se ha aseado y ha tomado su desayuno. Así que existe un poco de compromiso, o debe existir un compromiso por parte de ustedes. Tienen que ser curiosos con lo que hacen, porque voy a tratar de motivarlos, digamos, pero también es importante que ustedes pongan de su parte. Tienen que ser observadores, vean todo, cuestionen todo, pregunten todo. Su obligación es aprender, exprimirme, digamos, hasta la última gota. Lamentablemente eso no ocurre porque la mayoría de las veces siempre están callados, digamos, pero debería haber mayor participación, ¿no? Tienen que ser perseverantes, no siempre funciona la primera, ¿no? A veces no entiendo, entonces hay que repetir. Miren, me pueden llamar en las tardes, nos conectamos por alguna videoconferencia y les explico algo que no esté claro, digamos, esa es la ventaja, digamos, que nos permite una cercanía virtual, digamos, las redes, ¿no? Y por supuesto todo eso implica un sacrificio, porque todo cuesta. Levantarse de la cama también cuesta, ¿no? Y acá también cuesta. Estas son virtudes cardinales, son virtudes de los estoicos, que es una filosofía que a mí me gusta, el estoicismo. Así que se los puse ahí para que reflexionen un poco. Y jóvenes, nuestra universidad a veces es pobre, a veces es pública, pero es una buena universidad y por lo menos en esta materia vamos a tratar de darle provecho a lo que estamos haciendo. Y además
a partir de lo que ustedes aprendan, no solo en esta materia, también tienen oportunidad de hacer cosas afuera, ¿no? Salir afuera, hacer una maestría, que siempre es el sueño de todos nosotros, yo creo. Pero todo eso lo vamos a lograr si le ponemos curiosidad, observación, perseverancia, sacrificios, renunciar a muchas cosas. Eso es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿no? Pero por lo menos lograremos el intento. Así que, jóvenes, bienvenidos a esta clase a distancia, bienvenidos a este semestre. Nuestros horarios son los martes y viernes, en ese horario tan feo del mediodía, ¿no? De 12 a 14 horas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? Mi estado civil, si tengo hijos, si no les interesa la materia. Nada, todo está claro. Ok, Sí, ingeniero. perfecto, jóvenes. Adelante. Buen Inge, sobre la ponderación, ¿va a seguir siendo la misma? Es que en el cronograma que lanzó el curso básico hay tres exámenes parciales y uno final. Bueno, lo vamos a modificar en función a eso, ¿no? Si es que nos piden 3 exámenes parciales y un final, bueno, sería básicamente lo mismo. Tal vez solo las fechas, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y el final de todo lo avanzado. Como antes se hacía, porque ahora creo que los exámenes incluso se están pretendiendo que sean presenciales, ¿no? Nos vamos a adecuar, no se preocupen, pero más o menos el contenido de cada parcial es este. Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, final de todo lo a materia. Yo les estoy poniendo acá algo que hacíamos el anterior semestre, pero ha habido un poco de resistencia con algunos docentes, entonces no sé si se cambiará o no exactamente. Tenemos como 6 semanas para que se defina eso. Pero no se preocupen, el contenido va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Aclarada esa duda, bueno, bienvenidos nuevamente, así que empecemos nuestra clase. Que empiece el juego, ¿no? Como dice alguna película por ahí, con un asesino serial. Bueno, jóvenes, con eso entonces damos por concluida nuestra presentación. Aquí hay una pregunta. ¿No va a grabar la clase? Ahora sí, la vamos a grabar. Espérenme un cachito, voy a acomodarme mejor. Me voy a acomodar mejor. Y voy a compartirles el documento y voy a empezar la grabación. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, muchachos? Sí, Inge. Ya. Esperen un cachito. Iniciar grabación. Bueno, ya está. Hemos empezado la grabación para que se cargue en Teams y lo bajen ahí. Lo puedan tener ahí. Bueno, nuestro primer capítulo ya hemos hecho una presentación inicial. Lo que va a hacer es estudiar la geometría diferencial, pero iniciando con las curvas en el espacio en general, también en el plano, ¿no? Curvas en el espacio o en el plano. Una curva es una cosa como esta, ¿no? Les puse un dibujo ahí porque lo que vamos a hacer es estudiar curvas. Bueno, esto no es un tema nuevo para nosotros, pero en general, jóvenes, las curvas son aplicaciones que vinculan dos conjuntos. Un conjunto, no sé si tengo un dibujito por ahí, por acá. Esta es una función vectorial que define una curva, que vinculan una variable real, un parámetro t, y a partir de esta caja negra que es la función, que es una ley de asociación, me va a permitir generar ciertos números que van a ser las componentes de un vector. ¿De acuerdo? Esto para mí es un vector. Primera componente x1, segunda componente x2, tercera componente x3 y así sucesivamente. Y puedo tener también la componente xn. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Sigamos. Voy a abrir el chat por si alguien quiere escribir algo. Ya está. Sigamos. Por lo tanto, como estoy vinculando elementos diferentes, por el lado de entrada voy a tener un parámetro, que puede ser cualquier parámetro. Nosotros ahora le vamos a llamar t, pero hay muchos parámetros. Otro parámetro importante es el parámetro arco, que es un parámetro intrínseco, y el parámetro t es un parámetro extrínseco, es un parámetro que ve desde afuera las cosas.
Y por lo tanto, para cada valor de t, yo voy a poder generar un vector. ¿De acuerdo? Este parámetro t tiene que pertenecer a un subconjunto. Y ese subconjunto se llama dominio de definición. O sea, no puedo tomar cualquier valor de t. Tengo que tomar solo algunos valores de t que me permitan tener vectores con componentes reales. No vamos a hablar de vectores con componentes imaginarios, números complejos. Las componentes son reales, es decir, que voy a trabajar en el dominio real. Si bien voy a tener un vector, las componentes de ese vector tengo que asegurarme de que sean reales. Y para eso tengo que elegir o escoger adecuadamente el parámetro t. Eso se hacía en cálculo 2, ¿no? Y todos los elementos agrupados, digamos, en un conjunto que me permiten tener vectores con componentes reales se llama dominio de definición. Ahora, estas funciones las puedo escribir así. Las puedo escribir como una n-upla ordenada. Lo puedo escribir como una combinación lineal de su base. Los puedo escribir, que sería la siguiente forma de representar. Los puedo representar también en una forma matricial, a través de una matriz columna o a través de una matriz fila. Por lo tanto, al ser un vector, lo puedo manipular de diferente manera. Ojo, ya no lo voy a representar como un segmento de línea orientado, ¿no? Con una flechita, digamos. Eso ya no existe para nosotros. Esa es la visión de los físicos. Hacer representaciones gráficas a través de esas flechas, ¿no? Acá vamos a utilizar o n-uplas, o combinaciones lineales, o formas matriciales. Son formas matemáticas, son formas desde la visión de los programadores o de los matemáticos. Los programadores utilizan matrices, los que hacen programas, en Python, lo que sea. Y los matemáticos utilizan n-uplas, por ejemplo, o combinaciones lineales como está acá, ¿no? Acá. Cada una de estas componentes, x1, x2, x3, x sub n en general, se denomina la coordenada, la componente. Fíjense, estoy hablando de cosas que todos nosotros conocemos. Cada x sub i, cualquiera de estos que están por acá, es la coordenada del vector. Es la componente del vector. ¿De acuerdo? Y la función f de t, como es un vector, por supuesto que tiene que estar definida o referida respecto a una base vectorial. Los vectores necesitan siempre referirse a alguien, necesitan un punto de orientación, un esquema de orientación. Y ese esquema de orientación es la base, ¿no? La base que es, como ustedes saben, han visto en álgebra lineal seguramente y en cálculo 2, las bases son en general elementos que me permiten escribir el vector como combinaciones lineales y además son los que están generando los vectores. Cualquier vector siempre tiene que referirse a una base. Y cuando yo uso una base, necesariamente necesito componentes, porque las componentes son las proyecciones del vector sobre la base. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos, es lo que se estudia, ¿no? Y es el dominio de definición. Y es el dominio de definición que lo puse acá en este lenguaje más matemático, digamos. Acá. Y es el dominio de definición. Un real vinculado con un espacio vectorial de dimensión n. Esa es la definición matemática, digamos, ¿no? Y vinculo estos objetos t, estos parámetros t, para generar vectores. Y esta es la gráfica que les mostraba hace un momento, ¿no? Meto el parámetro t por este lado y a este otro lado genero vectores. Las componentes del vector que van a estar referidas a una base. Esa es la forma, ¿no? Y ahora, cuando yo hago eso, cuando yo meto un parámetro t por este lado y genero un vector al otro lado, eso es bastante útil porque si bien la matemática hace eso, desde el punto de vista más gráfico, más geométrico, estos vectores que estoy generando, este rojo, por ejemplo, que ustedes están viendo acá, lo que me va a permitir es definir en cada momento una posición espacial. Digamos ahí, para cada valor de t yo estoy generando un nuevo vector y ese nuevo vector me va a ir describiendo una curva como les estoy mostrando. Por ejemplo, para esta función vectorial, coseno de t en la base i más seno de t referido a la base j más t veces k, lo que estoy haciendo es generar una rosca circular. Estoy generando una curva. Por lo tanto, las curvas se escriben de forma vectorial, o también como la intersección de dos superficies, como también seguramente lo hacían en cálculo 2, ¿no? Pero en general, la forma más interesante para nosotros va a ser siempre la forma vectorial, esta.
Y puedo generar cualquier curva, esa o esta otra, o una curva que va creciendo su radio, y todas van a estar referidas a una base, la base canónica normalmente. Ahora vamos a usar solo la base canónica porque me va a permitir encontrar todos estos vectores en cada instante. Por lo tanto, como a mí me gusta darle siempre una interpretación más real para que no quede esto tan árido, el parámetro t podría ser el tiempo. Pues para cada instante, para cada momento temporal, lo que yo voy a tener es un vector que me da la ubicación espacial de un punto. Por lo tanto, voy a tener, estas funciones pueden representar ecuaciones de movimiento, si le quiero dar una interpretación mecánica donde t es el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta es una visión extrínseca de las curvas. Extrínseca quiere decir que lo estoy viendo desde afuera, como en el dibujo. Yo lo estoy viendo en mi pantalla, yo no estoy sobre la curva. Yo estoy viéndolo desde afuera. Y esa es la visión que tengo cuando utilizo el parámetro t. Existe otro parámetro, como ustedes conocen, el parámetro arco. Cuando yo utilizo el parámetro arco es como si yo me estuviera moviendo sobre la propia curva. Por eso se dice que es un parámetro intrínseco. O sea, hay dos formas de entender las curvas, ¿no? Y cada una tiene sus ventajas. A veces conviene verla la curva desde afuera y a veces conviene verla sobre la propia curva. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Otras formas matemáticas para representar estas funciones, bueno, aquí está, esta que teníamos acá, coseno de t. Aquí estoy representándolo como una combinación lineal de su base, donde coseno de t, seno de t y t son las componentes del vector, son las proyecciones del vector sobre la base canónica ortonormal IJK. Lo puedo representar simplemente como una terna ordenada, donde cada una de estas funciones son las componentes, o le puedo dar una visión matricial, digamos. La matriz no es más que un arreglo de números, ¿no? En este caso, ese arreglo es un arreglo columna. Tengo 3 filas y una sola columna. El dominio de definición. ¿Cómo hallo yo el dominio de definición? Bueno, el dominio de definición es una cosa como esta, ¿no? Fíjense que cada una de estas funciones son funciones escalares y cada una tiene su propio dominio. Tiene su propio dominio. Por ejemplo, el coseno de t, su dominio de definición va desde 0 hasta 2pi. Así doy una vuelta completa. Y este otro también. Y t puede ir desde menos infinito hasta infinito. Cuando yo los intersecto, el dominio de definición con este y con este, la intersección de los 3 dominios de definición es el dominio de definición de la función vectorial. Y es fácil de entender así, ¿no? Por ejemplo, si la primera componente, su dominio de definición, voy a dibujar una recta real. Una recta real. Si el dominio de... Esta es la recta real. Digamos que para la primera componente, x de t, x sub 1 de t, vamos a suponer que hay 3 componentes, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces lo que voy a tener, el dominio de definición de x sub 1, vamos a suponer que es ese. El dominio de definición de x2, vamos a suponer que es este. No tiene que ser porque son iguales, ¿no? Y el dominio de definición del tercero es este. Por lo tanto, el dominio de definición de nuestra función va a ser únicamente esta partecita. Porque es la intersección. Hasta ahí. Nada más. Todo esto se excluye, porque en esta región, donde he pintado, puedo tener componentes real para la primera, para la segunda y para la tercera. En cambio, en esta parte, digamos, si quisiera tomar esta parte del dominio de definición, solo sirve para la segunda componente. No sirve para la primera ni para la tercera, digamos, ¿no? Entonces es así. En diagramas de Venn también se lo puede mostrar así, ¿no? El dominio de definición de la primera, de la segunda y finalmente de la tercera, digamos. Por lo tanto, el dominio de definición es esta parte central. Bueno, no voy a hacer mayor hincapié en eso porque esto ya conocemos. Ustedes saben hallar dominios de definición de funciones porque es exactamente lo mismo. Esto es cálculo 1, solo que 3 veces cálculo 1, porque tengo que hallar el dominio de definición para cada una de estas componentes. Y el dominio de definición de la función va a ser básicamente la intersección de cada uno de esos dominios individuales que hemos encontrado. Para la primera componente, segunda componente, tercera componente y enésima componente. ¿De acuerdo?
sigamos. Esta parte vamos a avanzar rápidamente porque es repetitivo de lo que hemos visto en cálculo 1, ¿no? Vamos a tener una función vectorial, o cálculo 2, perdón. Vamos a tener una función vectorial definida así como ya lo hemos visto. En general tiene una forma geométrica que son curvas, un espacio vectorial de dimensión n y se alimenta de números reales, ¿no? Su dominio de definición está en el cuerpo real. ¿Cómo hallo el límite de estas funciones? Bueno, el límite se define de esta forma. El límite es cuando yo hallo límites, cuando yo quiero reemplazar el valor de t en alguna de las componentes y me encuentro que esa componente está enmascarada. Me da una de las indeterminaciones que conocemos, ¿no? De las 7. 0 sobre 0, 0 elevado a la infinito, infinito elevado a la 0, 1 a la infinito, etcétera, etcétera. Cuando yo reemplazo el valor de t y me da una indeterminación, cuando la componente está enmascarada, tengo que hallar un límite para desenmascarar y saber cuál es su imagen, para ver si tiene o no tiene imagen esa función en esa componente. La definición es sencilla. Cuando t tiende a t sub 0 de esta función, lo que debería yo obtener es simplemente un vector que lo puedo dibujar. Sin embargo, esta definición, al igual que la definición de cualquier límite, está sujeta a ciertas condiciones, ¿no? Primera, que el valor de t nunca es t sub 0, tiende a t sub 0. Eso dice la primera ecuación que tienen acá. Estoy viendo o explicando la parte intuitiva del límite, porque luego resolver un límite es resolver un límite común y corriente, ¿no? Pero hay que entender la parte intuitiva acá. T nunca es t sub 0, se acerca, pero nunca toma el valor de t sub 0, por eso hay una diferencia, y una diferencia que es más grande que 0. Es decir, porque si fueran iguales sería 0. Y es tan pequeño como yo quisiese, debe ser lo suficientemente pequeño, tan pequeño como delta. Por lo tanto, en ese intervalo me tengo que mover. Y si eso sucede, cuando yo evalúo la función el punto y lo resto con el valor que tiene la imagen del vector, el resultado debería ser 0. Pero no puede ser 0 porque t no es t sub 0. Me voy a aproximar mucho, esto va a ser muy pequeño, pero no va a ser exactamente igual. Por lo tanto, eso me está diciendo que los límites, desde el punto de vista intuitivo, son aproximaciones, ¿no? En realidad no es simplemente agarrar y evaluar y reemplazar, son aproximaciones. Por eso es que yo puedo simplificar cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, x menos 2, y aquí abajo tenemos también, vamos a suponer, no sé, x menos 2 también, digamos, para hacerlo fácil. Cuando x tiende a 0, esto se hace 0 sobre 0, pero en algún momento esto yo puedo cancelar. Cuando factorizo o lo que sea, si alguien podría pensar, pero usted está factorizando ceros. No, no estoy factorizando ceros, lo que pasa es que no se está entendiendo el concepto de límite. X nunca va a ser 2. Se va a aproximar a 2, pero tanto como yo quiera, pero nunca va a ser 2. Y me puedo aproximar por el lado derecho o por el lado izquierdo, digamos, cuando es el límite, ¿no? Entonces, cuando hay una indeterminación, hay que calcular tantos límites como componentes tenga la función. Y eso es lo que está expresado en la siguiente, en ese teorema, ¿no? El límite de la función vectorial va a existir únicamente si existen todos los límites de las funciones coordenadas, todos. Imagínense que tengo n coordenadas, mi vector tiene n coordenadas, como en esta definición. Hallo, perdón, el límite de la primera, el límite de la segunda, el límite de la tercera, el límite de la cuarta, y todos límites complejos. Y llego al último, y ese límite no existe. Por lo tanto, esa función no va a estar definida para el parámetro t. Querrá decir que si yo tengo una curva, para un determinado instante no va a pasar por ningún punto. Hará un salto cuántico y no va a estar definida en este punto. Eso quiere decir, ¿de acuerdo? Puede ser una función discontinua, ¿no? Que no tenga límite en un determinado punto. Eso es lo que normalmente se estudia cuando uno ve límites, ¿no? Propiedades de los límites. Vamos a suponer que tengo como resultado u sub 0 de este primer límite que hemos calculado. Vamos a ver que el resultado de este otro segundo límite es b sub 0, cuando t tiende a t sub 0 y t tiende a t sub 0 en ambos casos. Cada una de estas va a ser un vector diferente, una función vectorial diferente. Y acá tenemos un tercer límite, pero de una función escalar. Fíjense, h no tiene una flechita.
es una función escalar. Veamos, si yo quiero hallar el límite de dos funciones vectoriales que se están sumando, ojo, nunca pierdan de vista de que estas funciones son vectores, y si bien son vectores funcionales, es decir, vectores función, mejor así, porque dependen de un parámetro t, pero siguen cumpliendo con todas las leyes y propiedades, con las leyes de composición interna o la ley de composición externa de los espacios vectoriales. Es decir, puedo hacer sumas, puedo multiplicar un vector por un escalar, puedo seguir haciendo lo mismo de siempre. Y además, en este caso, estoy usando la base canónica. ¿Qué pasa si yo quiero hallar un límite? Bueno, eso es fácil, ¿no? De una suma. O sumo las funciones y hallo el límite, o individualmente calculo los límites y ya tengo los resultados. En un caso es sub 0 y en otro caso b sub 0. Por lo tanto, simplemente lo sumo. Sumo los resultados. Se puede hacer eso. Si yo tengo un vector, perdón, un vector multiplicado por un escalar que es h, puedo calcular individualmente también los límites. El límite del escalar y el límite del vector, y luego multiplicarlos. Ojo, estas propiedades se cumplen mientras no haya una indeterminación, ¿no? Como son vectores, puedo realizar productos escalares o productos vectoriales y calcular su límite. Pero si tuviese los resultados previamente, antes de hacer el producto escalar o antes de hacer el producto vectorial, yo puedo hacer esos productos con los resultados que hemos obtenido. Y no se modifica, no se altera, no cambia el resultado en general. Estas son algunas de las propiedades. Ustedes deben saber otras. ¿Qué pasa si tengo una función exponencial? El límite sube al exponente, etcétera, etcétera. ¿No? Son las más importantes. Cuando uno habla de límite, invariablemente tenemos que caer en el concepto de la derivada de un vector. ¿De acuerdo? Cómo se derivan los vectores. Y esta es una derivada a la que le vamos a dar un poco de atención, porque es una derivada que se evalúa sobre un vector que está referido a la base canónica. Si no estuviese referido a la base canónica, la derivada sería diferente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes hacían como derivadas en cálculo 1 de estas funciones, lo hacían fácilmente, solamente derivaban todas las componentes y punto. Pero en muchos casos, cuando la base no es canónica, cuando la base no es la base canónica, hay que introducir unos términos adicionales que van a estar referidos a las derivadas además de cada una de las bases. La base canónica tiene una gran ventaja, es una base que solo usa valores numéricos, ¿no? 1, 0, 0, perdón, 0, 1, 0 o 0, 0, 1. Sus componentes son totalmente constantes, son constantes, ¿no? ¿Cómo se define la derivada? La derivada se define como siempre. Es la misma derivada desde cálculo 1. Tengo que hallar un límite de un valor incremental que es delta t y ese valor incremental tiene que tender a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, en la definición del límite lo que hacemos es lo siguiente. Tengo este vector. Creo que el dibujo lo tengo más abajo, pero aquí lo voy a dibujar para que se entienda mejor. Tengo el vector r. Al vector le estoy llamando ahora r. Al vector función, r. Luego le sumo un pequeño incremento de tiempo. Imagínense que este vector me está dando una determinada posición acá. Y le aumento un valor de delta t, es decir, que me muevo un poquito en el tiempo y tengo otra posición. Eso sería este vector. Luego los resto. ¿Puedo restarlos? Por supuesto, porque estoy usando la base canónica. Porque este vector y este vector, desplazado un poquito en el tiempo, usan base canónica y por lo tanto usan la misma base porque la base no cambia. La base se lo dibuja acá, ¿no? Acá. Eso. Y J, digamos, y en el espacio tendremos K más. Pero este puntito, si quisiese dibujar este vector en este punto, es decir, desplazarlo, digamos, desplazarlo a este punto, lo evalúo ahí. ¿Este vector en qué base va a estar? Va a seguir en la base canónica porque la base canónica es constante y lo puedo dibujar acá, al vector I y al vector J. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que estamos haciendo es para bases ortonormales, porque la base canónica no es la única, para bases ortonormales, es decir, módulos unitarios de los vectores de la base y además todos entre sí mutuamente perpendiculares. ¿De acuerdo? Sigamos.
Una vez que haga esta diferencia, lo divido entre delta t y luego calculo el límite. Y lo que voy a obtener es otro vector, que va a ser el vector derivada. Algunas ideas importantes. Aquí está el dibujo que les mostraba. Fíjense, en el espacio hago un pequeño desplazamiento en el tiempo. Este es el vector en la posición inicial, en el tiempo t sub 0. Luego hacemos la diferencia, que es esto. Y luego hacemos que este valor de delta t tienda a 0, de tal forma que este vector que estaba ahí vaya recorriendo hasta juntarse con el vector p sub 0. Pero no se va a juntar nunca con el vector p sub 0, porque es un límite el que estamos calculando. Y los límites no se refieren solo a un simple reemplazo, sino es una aproximación que estamos haciendo, ¿no? Y cuando eso ocurre, aparece este nuevo vector, que es el vector derivado. Por lo tanto, las derivadas son transformaciones lineales que generan, en este caso, un nuevo vector. ¿De acuerdo? Hay que verlo como una transformación lineal. ¿Qué puntualizaciones importantes hemos dejado pasar o todavía no los hemos visto? El primero, si existe la derivada en un determinado instante, por ejemplo en el instante t sub 0, si existe la derivada del vector en ese punto, entonces vamos a concluir de que ese vector es diferenciable en t sub 0. Uno siempre quiere que la función sea diferenciable, ¿no? Porque así estamos hablando de una función que es continua. Todas las funciones diferenciables siempre son continuas, pero las funciones continuas no necesariamente son diferenciables. Y eso es lo que dice el segundo punto. Si la función r de t, si este vector r de t es diferenciable en un determinado punto, en cualquier instante del espacio, entonces si existe esa derivada, si admite derivada, podemos concluir de que esa función es continua. Pero si la función es continua, no necesariamente es derivable. Eso también es algo que se explica de la siguiente forma. La curva, para ser derivable, tiene que tener un cambio de pendiente gradual. A estas curvas se les llaman curvas suaves. Pero hay otras que no tienen cambio de pendiente gradual, por ejemplo una función parte entera, digamos, que forma esta B. Este punto no ha cambiado de manera gradual, no ha hecho una cosa más simple, ¿no? Como esta, por ejemplo. Así, no es así. Tiene un vértice, y en este vértice yo no puedo apoyar un vector tangente a la curva. No existe. Las curvas o los vectores tangentes a una curva se apoyan únicamente si el cambio gradual de la curva es eso, gradual, poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, pero si el cambio es abrupto, estoy yendo así y de pronto cambio de opinión y cambio así, en este punto no hay derivada. Pero esta función es continua, no está rota. Por lo tanto, las funciones continuas no necesariamente son derivables. Porque en este vértice que tengo acá, no va a existir derivada, no va a haber una recta tangente ahí. Las derivadas las podemos interpretar como rectas tangentes, ¿no? Así que en ese quiebre angular no va a haber derivada. En el resto, en la rama positiva, posiblemente sí, en la rama negativa o al revés, va a ser derivable la función. Pero en su vértice, no. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, son las mismas reglas de siempre. Si la función es continua, no necesariamente es derivable, pero si es derivable, si admite derivada la función en un determinado punto, además es continua. Además es continua. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada es una expresión mucho más general, digamos. Y el vector derivada, como les acabo de explicar, va a ser un nuevo vector, y ese vector siempre va a ser tangente a la curva. Siempre va a ser tangente a la curva. Si esta es la curva, la derivada en cualquier punto de su dominio, por ejemplo en este puntito, es un vectorcito así, tangente a la curva. Aquí tendré otro. Aquí tendré otro. Aquí tendré otro. Todos son vectores diferentes. Fíjense, en este dibujo que acabo de hacer hay algo bien interesante. No solo es el dibujo. Si yo quisiese averiguar la distancia de este punto hasta este punto, tengo que usar una longitud de arco. Tengo que calcular una longitud de arco. Y las longitudes de arco son maximales. Es decir, son leyes de asociación, son funciones, pero que yo meto por un lado ya no un vector, ya no el parámetro t. Meto por un lado en la caja negra toda una función. Por este lado meto toda una función.
por ejemplo, la ecuación de esta curva. La ecuación de esta curva. Y a la salida me va a dar un número. Y ese número va a ser la longitud del arco. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. Queridos niños, tienen que contestar cuando o preguntar cuando hay dudas. No me enojo yo, ¿listo? Si me enojo, no importa, no voy a poder hacer nada. En clases presenciales les arrojaba mis marcadores, pero aquí no puedo. Si arrojo eso, lo voy a partir en dos mi pantalla. Así que no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, una longitud de arco es un maximal. Es un maximal. Porque meto funciones a este otro lado y a este otro lado recibo un número asociado a la función y en un intervalo dado. O sea, cuando yo calculo una longitud de arco, estoy evaluando un funcional, mejor dicho. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Acuérdense de estas propiedades, son propiedades básicas y son bastante lógicas, ¿no? Si existe derivada, es diferenciable. Si la función es diferenciable, es continua. Pero si es continua, no necesariamente es diferenciable porque puede ser un ovni que está volando así y hace un quiebre angular así. Los ovnis hacen eso en teoría, ¿no? Los objetos voladores no identificados. En cambio, los aviones, los más modernos, como el F-22 Raptor de Estados Unidos, o el Sukhoi S-57 de los rusos, o el J-20 de los chinos, y nuestros aviones biplanos que tenemos acá, no hacen nada de estas cosas, ¿no? Porque se destrozan el avión, hacen una cosa suave, así. Por lo tanto, la trayectoria de ese avión siempre va a permitir una derivada. En cambio, un ovni no. ¿De acuerdo? Las derivadas de orden superior se definen de la misma manera, ¿no? Si yo vuelvo a derivar la primera derivada, obtengo la segunda, y si derivo la segunda, obtengo la tercera. ¿De acuerdo? Y si la derivada nunca es cero, entonces se dice que nuestra curva parametrizada es regular en el intervalo que estamos analizando. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de la derivada. Derivar un vector es súper fácil. Veamos algunas de sus propiedades, de las derivadas. Esto es un poco de teoría, cansador y un poco aburrido, pero hay que hacerlo para acordarnos. Luego va a empezar la parte más interesante, ¿no? Vamos a suponer que tengo dos funciones vectoriales, dos funciones que describen curvas, dos funciones que vinculan, nunca me voy a cansar de decir, escalares por un lado, este parámetro t, el parámetro que lo puedo asociar con el tiempo, el parámetro que me da una visión extrínseca de la curva, y a este otro lado me dan vectores. Entonces tengo dos de esas funciones, una se llama u y la otra se llama b, y acá ocurre la magia, ¿no? Es la caja negra donde el parámetro t se vuelve un vector. Si tengo una constante, vean esta propiedad, la primera propiedad es súper importante porque define a los espacios planos, como les voy a mostrar más un rato. Si yo derivo un vector constante respecto del parámetro t, el resultado va a ser el vector nulo. Por supuesto que tiene que ser el vector nulo. Imagínense que yo tomo el vector i, el vector de la base canónica i, 1, 0, 0. Este vector es un vector constante. Ninguna de sus componentes es un real, un parámetro t. No es t al cuadrado, no es t menos 1, no es seno de t, no hay nada de eso. Son constantes, son reales. Por lo tanto, si yo quiero derivar este vector, su derivada va a ser el vector nulo. Y el vector nulo, no se olviden que es un vector privilegiado dentro de un espacio vectorial, ¿no? Sin el vector nulo, yo no puedo definir un espacio vectorial así como lo conocemos. Puedo definir otro tipo de espacios vectoriales que se llaman espacios vectoriales afines. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera propiedad, fíjense, detrás de esta ecuacioncita tan simple hay un universo de cosas, hay unas implicaciones interesantes, como les voy a mostrar dentro de un momentito, una cosa bien sencilla. Si yo estoy sumando dos vectores y los derivo, porque no se olviden que son vectores, se suman componente a componente, no interesa que dependan de t, siguen siendo los mismos vectores de siempre, pero si los derivo después de la suma, también puedo sumarlos después de la derivada, es lo que dice esta propiedad, ¿no? Derivo primero ambas funciones y luego lo sumo, o lo sumo previamente y lo derivo. Entonces, estas propiedades siempre hay que verlas en ambos sentidos, porque nos dan validez a lo que estamos haciendo. Usamos siempre estas propiedades, aunque no nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un producto? Ah, bueno, hay que usar la ley de Leibniz. Derivaré primero el primero y el segundo lo dejaré sin derivar. El primero sin derivar y luego el segundo derivado. La misma regla de siempre.
la misma regla de siempre y luego lo sumo, porque el resultado de la primera derivada de esta es un vector. Y la derivada de la segunda también es un vector. Por lo tanto, cumple con las leyes de composición interna de estos grupos que son los espacios vectoriales. Grupos abelianos, además. Otra propiedad. Si yo estoy multiplicando en producto escalar o en producto vectorial o en un producto triple mixto, ocurre exactamente lo mismo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En el producto escalar no hay que tener mucho cuidado porque el producto escalar es conmutativo, ¿no? En cambio, en el producto vectorial sí hay que tener cuidado porque los productos vectoriales generan vectores y esos vectores que yo genero siempre son pseudovectores, porque si yo le cambio el orden de la integración voy a tener un vector con sentido contrario. Por lo tanto, no estoy generando vectores reales, estoy generando vectores que pueden cambiar en función de la posición. Y esos vectores que yo genero con el producto escalar, en general se llaman vectores, pseudovectores se les llama. Cuando alguna vez lean en alguna bibliografía o en algún libro y vean pseudovectores, quiere decir que son vectores que han sido generados, pero que no es el único vector que puedo generar a partir de un par de vectores, puedo generar otro con sentido contrario. Por lo tanto, estaría generando dos vectores con este producto, si no tengo cuidado con el orden. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La regla de Leibniz. Aquí viene un poco lo que les decía, esta parte. Y lo vamos a poner como un teorema. Vamos a suponer que el vector U está referido a una base constante. Por ejemplo, la base canónica. Esta es una base constante que no cambia en ningún lugar del espacio. Fíjense que son vectores y los puedo trasladar, ¿no? El punto de aplicación nunca interesa. Imagínense, perdón, ese es un error de dedo. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos, acá. Fíjense, voy a dibujar en el plano, pero en el espacio es exactamente lo mismo. Y tengo los ejes coordenados, que son espacios vectoriales de dimensión 1, y que entre ambos estoy generando un espacio vectorial de dimensión 2. Este es el vector base del eje X y este es el vector base del eje Y, que son subespacios, ¿no? Subespacios vectoriales. Ahora, si yo tengo un vector y lo quiero dibujar, por ejemplo, no sé, los vectores los puedo dibujar donde yo quiera, siempre y cuando use la base canónica. Digamos, lo quiero dibujar ahí. En general, debería dibujarlo acá como un vector de posición, pero lo puedo dibujar acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Eso puedo hacer porque estos vectores, si los traslado paralelamente, eso se llama transporte paralelo, el vector I y el vector J, eso se llama transporte paralelo. Si los traslado, este vector sigue referido a la base canónica, porque este no cambia de dirección y este tampoco, porque son vectores de base fija, de base constante, de números de componentes constantes, mejor dicho. Entonces lo puedo cambiar. Y eso ocurre únicamente si los vectores son constantes. La base canónica por eso es tan simple, tan elegante y la que más se utiliza, ¿no? Eso ocurre. Cuando eso tenemos, cuando los vectores de la base son constantes, la derivada del vector se traduce, ya no calculando el límite, se traduce simplemente derivando y utilizando las reglas de derivación para cada caso, solamente las componentes. Solamente las componentes. Porque si no tuviese un vector componente constante, tendría que aplicar estas reglas, el inciso C. Tendría que derivar la constante, que sería la componente, por el segundo sin derivar, que sería I. Luego, ¿qué dice? Luego, la constante sin derivar, es decir, la componente A sub 1 sin derivar, por la derivada de la base. Y lo que yo voy a generar, jóvenes, ya no va a ser un vector. Si utilizase una base que no es una base constante. Lo que voy a generar es otra cosa. La transformación lineal que le estaría haciendo ya no es por invariancia, porque cuando yo derivo una función o yo integro una función, le estoy haciendo una transformación lineal. Estoy generando otra cosa a partir de algo. Por lo tanto, esta definición de derivada de componente a componente solamente se puede realizar si la base es constante. Si no fuese constante, tengo que conectar las componentes con unos símbolos de conexión que se llaman símbolos de Christoffel.
Pero ahora no nos vamos a preocupar de eso. Nuestra base es constante porque es la base canónica y por lo tanto es lo mismo de siempre. ¿De acuerdo? Pero nunca hay que perder de vista lo que estoy comentando ahora. Esto es lo que vemos respecto a las curvas, ¿no? Lo que se ve usualmente. Derivadas, límites. Fíjense que no estoy poniendo ejemplos de cómo se deriva un vector. Bueno, eso es súper fácil, ¿no? Lo pueden hacer. Tampoco se pregunten esas cosas en el examen. Derívemelo este vectorcito. Eso es perder un poco el tiempo. Fíjense, si yo quiero derivar esta función, este vector, coseno de t, seno de t, t, su derivada será menos seno de t, coseno de t y 1. Su segunda derivada será, no sé, es coseno de t negativo, este se volverá seno de t negativo y este será 0. Y lo puedo volver a derivar, etcétera, etcétera. Pero solo la primera derivada es tangente a la curva. La segunda derivada ya no. La tercera menos. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver otras cosas. De eso se trata, todo esto que estoy contándoles y posiblemente aburriéndolos. Ya está. Vamos a hablar ahora de funcionales. Los funcionales, ya les dije, que son leyes de sucesión. Son funciones también, pero fíjense, no se le llama función, se le llama funcional. Porque a este lado, lo que les he explicado hace rato, ya no meto el parámetro t, ya no meto el parámetro arco, ya no meto un real, como siempre lo hemos hecho. Ahora acá meto una función. Una función que puede ser de variable vectorial, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, un vector que depende del parámetro t. Esto es una función. Depende del parámetro t, pero esto es un vector que representa una función, representa una curva. La hélice circular que hemos visto hace rato, por ejemplo. Pero esta función tiene que estar acotada en un determinado punto. No puedo meter a esta caja negra toda la función. Esta caja negra se va a explotar, va a rayarse, ¿no? Se va a explotar. Tengo que meter solo en un intervalo. Entonces, el parámetro t está evaluado, no sé, entre a y b, por ejemplo. Entre a y b. Vamos a suponer que además admite al a y admite b. Son un intervalo cerrado. Vamos a suponer que es cerrado. Y a este lado me va a dar como resultado un número, un real. Pero he metido toda una función acá. Cuando hago esas cosas, a esto se le llama funcional. ¿De acuerdo? A eso se le llama funcional. Son funciones también, pero al tener una variable que es una función, por eso se llama función, pero siempre tiene que estar acotado. Y la longitud de arco, jóvenes, la longitud de arco, cuando yo calculo la longitud lineal de una curva entre un punto A y un punto B, lo que estoy definiendo es un funcional. Y a ese funcional también se le llama rectificación de la curva. Vale decir, es la medida, es la distancia del camino que estoy recorriendo a lo largo de la curva. Tiene siempre dimensión lineal, ¿no? Sus unidades son metros, centímetros, segundos no. Eso es el tiempo, ya me he pasado a otra cosa. Sus unidades tienen que ser unidades de longitud. ¿De acuerdo? Y se lo calcula a través de un elemento diferencial de arco. Y la longitud de arco, jóvenes, así tan humilde como se lo ve, tiene una implicación tan grande dentro de los espacios vectoriales porque nos permite definir la forma como se mide una curva en cualquier espacio vectorial. Y me permite definir un concepto bien importante que se llama la métrica del espacio vectorial. La forma como yo mido distancias, áreas, volúmenes, lo que ustedes quieran, dentro de un espacio vectorial mucho más general que el euclidiano. Un espacio curvo, un espacio sobre una esfera, definido sobre una esfera, sobre un cono. ¿Cómo yo mido el área sobre una esfera? ¿Cómo mido el área sobre un cono, sobre un hiperboloide de un manto? Fíjense las implicaciones geométricas que tiene esto. Y todo lo puedo definir a través de esto tan sencillo, de dimensión lineal además, que se llama la longitud de arco. Y se lo calcula a través de formas diferenciales, dicen, ¿no? Elementos diferenciales. Fíjense, este es un dibujito que aparece en el internet en todo lado. Lo van a ver también ustedes por ahí. Así que no se sorprendan. Yo puedo calcular utilizando una visión euclidiana, segmento a segmento. Segmentito pequeño, pequeño, porque son tan pequeñitos la distancia que existe entre estos dos puntos que es una recta. Entre este punto y este punto es simplemente una recta, por lo tanto puedo usar una relación pitagórica.
un delta X y un delta Y. El valor en X y el valor en Y forma un pequeño triángulo acá, fíjense, forma un pequeño triángulo ahí. Tengo un delta X, tengo un delta Y y con eso encuentro esto. Y luego voy sumando. Este sería delta X, aquí está, bueno, ampliado el dibujito. Tengo un delta X, tengo un delta Y. Y utilizando esta forma pitagórica propio de los espacios vectoriales planos, Pitágoras está definido en un espacio vectorial plano, entonces puedo calcular fácilmente esta longitud. Y si voy haciendo lo mismo para cada una de estas, yo puedo tener una formulita para calcular longitudes de arco, y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar este elemento diferencial, voy a tomar este elemento, que es un delta R, es decir, un vector bien pequeñito, un vector de posición X, Y, Z, delta X, delta Y y delta Z. Pero si yo hago que delta tienda a 0, el delta se vuelve un elemento diferencial. Por lo tanto, ya no interesa que sea recto porque prácticamente se ha vuelto un punto. Ya no interesa que sea una recta este trayecto o una curva. Entonces, lo que voy a hacer es volverlo a esta forma incremental así. Lo que voy a hacer es volverlo una forma diferencial. Y esa forma diferencial es tan fácil como esto. Es un vector en base canónica. Y a ese vector le voy a llamar arco, elemento diferencial de arco. Era el vector de posición, pero ahora le estoy llamando arco, porque puede pegarse a la curva sin necesidad de que sea recta. Puede ser curva, puede ser recta, lo que sea. Es tan pequeñito que yo me puedo dar la libertad de llamarle arco. Es un punto en realidad. Y el tamaño de este vector es el tamaño que estoy calculando acá, pero mucho más pequeñito. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sacarle su módulo, ¿no? Nada más, así tan fácil como eso. Y lo voy a sacar, o voy a sacar el módulo haciendo un simple producto escalar. Este es un producto escalar entre dos vectores que están referidos a la misma base, la base canónica, y lo que voy a hacer en realidad con el producto escalar es realizarle una contracción. Qué interesante, escuchen el término porque lo vamos a emplear más adelante de manera seguida, especialmente en tensores. El producto escalar hace una contracción, porque yo tenía dos elementos referidos a una base y después de la contracción tengo un elemento que no está referido a ninguna base, se ha vuelto un escalar, le he hecho una contracción. El producto escalar tiene ese efecto. Y como estoy en base canónica, el producto escalar es tan fácil como esto. Le saco la raíz cuadrada y a partir de la raíz cuadrada, aplicando cuadraturas a ambos lados, le aplico una cuadratura acá y le aplico una cuadratura acá, y por el teorema fundamental del cálculo se eliminan, despejo ese, y tengo un funcional. A eso se le llama funcional. Y no es más que la rectificación de una curva, es la longitud del arco, porque está referido a un intervalo. Lo voy a referir desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, está acotado. Y cuando esta función está acotada y le meto a una caja negra que es la integral, lo que yo voy a obtener es un resultado numérico que en este caso representa la longitud lineal a lo largo del trayecto, a lo largo del camino, a lo largo de la curva que estamos estudiando. Fíjense, cuando uno empieza a ver estas cosas, no es solo la formulita, ¿no? Es lo que significa, la interpretación que le estamos dando. Y cuando uno entiende esas cosas que uno hace, esto se pone más interesante. Cuando yo hallo longitudes de arco, desde mi visión, desde mi experiencia, desde lo que a mí me gusta, porque hay muchas formas de expresar esta fórmula, a mí me gusta expresarla así, con elementos diferenciales. Pero no es la única forma. Ustedes en cálculo 2 tal vez han visto otras, tal vez han visto esta misma expresión como el módulo de la primera derivada de la función, que está expresada como un vector, por el diferencial de t. Así también se lo expresa, ¿no? Esta formulita. Esta es la que aparece en general en todos los libros. Pero a mí me gusta expresarla así, porque para mí es, no sé, más intuitivo, digamos, más intuitivo. Acá ya está definido la variable que voy a usar, t. Acá no está definido qué variable voy a usar, porque hay tres, hay diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, por lo tanto a mí me da más grados de libertad para poder escoger qué variable voy a usar. Y vamos a ver eso con los ejemplos a continuación. Fíjense, el primer ejemplo me están diciendo que yo hay una expresión para calcular la longitud de arco para una curva plana expresada en términos de las variables x y y.
Perfecto. Es decir, no tengo la forma vectorial. Tengo una cosa como esta, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 2, por ejemplo, o menos 2. Tengo así. No es un vector esto. ¿Lo puedo volver un vector? Sí. Puedo volverlo un vector. Puedo utilizar la parametrización de Monge. La parametrización de Monge dice que x, por ejemplo, es igual a t. Usa las mismas variables. Y como ya tengo y va a ser igual a t al cuadrado menos 2. T al cuadrado, eso es t por si acaso, por favor, porque x es igual a t. T al cuadrado menos 2. Fíjense, he usado la parametrización de Monge. Eso se llama parametrización de Monge. Cuando tengo curvas planas es fácil parametrizar una curva porque uso parametrización de Monge. Monge con g. Y a una de las variables llamo t, por ejemplo, y la otra la despejo y ya tengo un vector. Meto el parámetro t por este lado y por este otro lado obtengo x y obtengo y, porque ya sé cuánto vale x y ya sé cuánto vale y en términos del parámetro t. Pero vamos a suponer que no quiero hacer nada de esto. Yo no quiero hacer esto. Quiero utilizar directamente esta curva. ¿Cómo hago? Me baso en esto. Mi curva está en el plano, por lo tanto no tiene diferencial de z, se queda con diferencial de y simplemente. Y lo que voy a hacer es un simple truco o manipulación algebraica. Voy a factorizar el diferencial de x. Al factorizar el diferencial de x, esto se vuelve 1. Este aparece dividido entre el diferencial de x elevado al cuadrado. Y voy a tener fuera de la raíz un diferencial de x. Porque he factorizado el diferencial de x. Fíjense, he encontrado una longitud para encontrar, esto hacía en cálculo 1 posiblemente, pero ahora tengo una formulita a partir de esto para hallar la longitud o calcular la longitud de arco de cualquier curva plana como una función escalar que depende de x y depende de y. Esto es un funcional también. Pero lo vamos a hacer un poco más emocionante. Esto es cuando yo trabajo con las variables x y y. Fíjense, y esto es importante, jóvenes, también, es bastante obvio, pero nunca está de más repetirlo. Fíjense que cuando yo trabajo con las variables x y y, quiere decir que estoy trabajando en un espacio vectorial cuya base es la base canónica. Cada base que yo utilizo en cualquier modelo geométrico siempre va a tener sus propias variables. X y Y son las variables de la base canónica y R y θ son las variables de la base que debe tener una base polar, un espacio vectorial polar que utiliza como variables al radio y el ángulo. Entonces, los espacios vectoriales polares son espacios vectoriales de Riemann, mucho más generales. Y para hallar la distancia entre dos puntos ya no puedo usar esto, pero puedo manipular algo. Entonces, de eso se trata este ejemplo. Voy a partir de mi ecuación básica, que es esta. Diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y. Pero estoy queriendo hallar la longitud de arco en un espacio vectorial curvilíneo, en un espacio vectorial polar. Por lo tanto, Pitágoras ya no sirve. Pero puedo hacer algo para que siga sirviendo en el fondo. Lo que voy a hacer es acordarme de las ecuaciones de transformación. X va a ser una función que dependa del radio y del ángulo y Y una función que dependa del radio y del ángulo. Acá estoy parametrizando simplemente, no estoy cambiándole la base, solo estoy parametrizando. En vez de llamarle X a X, le estoy llamando que se llame Juan, que se llame Ana, que se llame Gilka, que se llame, no sé, Carla. Nada más, pero sigo en base canónica. Solo estoy parametrizando. Estas son ecuaciones de transformación. Simplemente estoy parametrizando las variables. Pero esta formulita dice que puedo hallar sus formas diferenciales. Como las variables x y y dependen del radio y del ángulo, me acuerdo de mis conocimientos de cálculo 1, de cálculo 2 y hallo su diferencial total. Como tiene dos variables, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, por su diferencial, más el primero sin derivar por la derivada del segundo con su propia diferencial. Y eso es exactamente lo que tengo acá. Para la variable y también hallo su diferencial total para cada una de las variables, r y θ, y tengo su forma diferencial. Voy a seguir utilizando esta formulita, diferencial de x, diferencial de y. Voy a seguir utilizando esa formulita. Y los voy a elevar al cuadrado porque eso dice la fórmula. Los elevo al cuadrado
pero ahora al elevar al cuadrado tengo un binomio, ¿no? Elevado al cuadrado. Lo desarrollaré como sabemos. El cuadrado al primero, el doble producto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos. Y obtenemos exactamente esto. En esta expresión, fíjense, ocurre algo interesante. Cuando lo sumo, porque hay que sumarlos para la formulita, cuando yo lo sumo, se cancelan estos términos que tienen esta combinación de elementos diferenciales. Diferencial de R, diferencial de θ. Y me quedan solo diferencial de R y solo diferencial de θ al sumarlos. Y me queda esto. Y esta expresión, jóvenes, que es equivalente a esta otra, porque son transformaciones por invariancia que estamos haciendo, que es equivalente a esa, esta es la forma como yo mido distancias en un plano polar. Y no tiene ya nada que ver con Riemann, con Euclides, con Pitágoras. Esto era Pitágoras. Aquí lo hemos visto. Pitágoras, ¿no? Pero cuando ya trabajo en un espacio diferente a la base canónica, ¿dónde estamos? Acá. Cuando ya trabajo en un espacio vectorial diferente, la forma como yo mido distancias es así. Interesante, ¿no? Fíjense que detrás de la teoría que nos enseña a veces, perdón, jóvenes, un cachito, sus compañeros me están escribiendo, les voy a escribir que les voy a agregar más tardecita. Ya, sigamos. Fíjense que a partir de esta fórmula tan sencilla, básica para mí, porque a mí me gusta usar esta, yo he generado una nueva fórmula para encontrar longitudes de arco, pero en un espacio vectorial curvilíneo. Así de fácil. Fíjense la implicación teórica que tienen todas estas cosas que estamos viendo, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Para mí sería fácil explicar esto hay que hacer, derivar, sumar y ya está, pero estaríamos perdiendo la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, la longitud de arco ahora dentro de un espacio vectorial curvilíneo lo puedo calcular haciendo más o menos el mismo procedimiento. Hemos hallado esta fórmula, voy a factorizar, voy a despejar una de las variables como hicimos acá. Acá había despejado el diferencial de x, aquí voy a despejar el diferencial de θ. Al despejar o al factorizar voy a tener una expresión como esta. Este diferencial de θ al cuadrado se va a cancelar con esta, me queda simplemente esto, y el r al cuadrado por el diferencial de θ va a quedar como esto. He factorizado simplemente y ya tengo una expresión para calcular longitudes de arco cuando la curva está expresada en coordenadas polares. Y fíjense que ya no es una expresión euclidiana, ya no es pitagórica. Ahora esto es una expresión riemanniana. Estoy trabajando en un espacio vectorial de Riemann. Y la longitud de arco, este funcional que estamos estudiando, que estamos repasando ahora, es fundamental cuando yo quiero estudiar, ya me había adelantado hace rato, cuando yo quiero estudiar la métrica de un espacio vectorial. Y es una métrica, es una expresión, es un objeto matemático asociado a una matriz. Y una matriz que se llama el tensor métrico. Por ejemplo, la métrica asociada al espacio vectorial tridimensional pitagórico es la matriz identidad, el factor idéntico, como se llama también. En cambio, la métrica asociada al espacio polar es diferente. Es una matriz diagonal también, pero ya no es unitaria en la posición 22. Ahora, ¿de dónde han salido todas estas cosas? ¿De dónde ha salido todo esto? Para que entendamos, para que podamos hacerlo con otros modelos. Cuando hemos hallado la longitud de arco elevado al cuadrado, para el primer caso, fíjense que yo tenía diferencial de x elevado al cuadrado. Perdón por mi letra, jóvenes. Tal vez ustedes lo puedan hacer más bonito en su cuaderno. De hecho, lo van a hacer más bonito. Tenía diferencial de y elevado al cuadrado, más un diferencial de z en el espacio, estoy hablando del espacio, más un diferencial de z, así lo pondremos, elevado al cuadrado.
Qué fea mi letra, pero de esta expresión sale esta matriz. Porque este elemento elevado al cuadrado quiere decir que hay dos diferenciales de x. Diferencial de x por diferencial de x. Y x se lo asocia con el número 1, dándole un valor numérico, una representación numérica. X es la variable 1, y es la variable 2, y z es la variable 3. Y en esta expresión tengo la variable 1 dos veces. Por lo tanto, eso equivale a la posición 11 de la matriz. Esta otra es la variable y multiplicado dos veces, es decir, diferencial de y por diferencial de y. Es decir, tengo y dos veces. Esa es la posición 22 porque y es la variable 2. Por lo tanto, en la posición 22 coloco 1. Lo mismo para este. Z es la variable 3. Por lo tanto, tengo 3 dos veces. Por lo tanto, en la posición 3 tengo dos veces. No hay componentes cruzadas. No hay diferencial de x. No hay diferencial de x por diferencial de y, por ejemplo. Si hubiese esta componente, esta es la componente 1 y esta es la componente 2. Por lo tanto, en la posición 12 tendría que poner un 1. ¿Se da cuenta? De ahí ha salido. A eso se le llama métrica. Bien sencillo, nada complicado. Y eso es lo que hice también para este caso, para el tema polar. Porque esta es la variable 1. Por lo tanto, y además no hay un coeficiente numérico acá que no sea el 1. 1, por eso va el 1 ahí. No hay derivadas, no hay términos cruzados. Fíjense, se han eliminado. El diferencial de R y el diferencial de θ se ha eliminado. Se han eliminado cuando hemos sumado. Por lo tanto, no hay acá, que sería diferencial de R, diferencial de θ, y este sería diferencial de θ, diferencial de R. No existen esos términos. Y este sería el diferencial de R dos veces. Por lo tanto, tenemos una métrica diagonal. Y cuando la métrica es diagonal, el espacio vectorial en el que estoy trabajando se dice que es ortogonal. Son vectores perpendiculares. Los vectores de la base canónica y JK son perpendiculares. Y los vectores que todavía no los conozco, ¿cuáles son? Los vectores de la base polar, también son perpendiculares. Solo que uno de los vectores es unitario y el otro, su módulo vale R. Fíjense que esta métrica, esta forma matricial de representar la métrica de un espacio vectorial, lo estoy obteniendo de la longitud de arco, de esto que estamos estudiando como un funcional. Y esa matriz que he generado es súper importante para un espacio variable. Ahora, aterrizando y para terminar con esto, vamos a hacer un pequeño ejemplito súper sencillo para que veamos cómo se maneja esto, ¿no? O recordar en realidad. Quiero hallar la longitud de arco de una función que está definida por estas componentes. Estoy en base canónica, siempre estoy en base canónica. ¿Y cómo yo sé que estoy en base canónica? Porque me dice X, me dice Y, me dice Z. Si me dijera R y me dijera θ, entonces ahí ya estuviera trabajando en base polar y ya no puedo usar esta ecuación. Ya no podría utilizar esta ecuación para hallar la longitud de arco, tendría que usar esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, las variables me dicen qué fórmula voy a usar, en otras palabras. Y me lo están acotando, t que varía entre 1 y e. Por lo tanto, esto es un funcional. Lo he dibujado es esto, y lo he dibujado en MATLAB. ¿De acuerdo? En MATLAB. Como tengo que utilizar esta fórmula, diferencial de x elevado al cuadrado, más diferencial de y al cuadrado, más el diferencial de z al cuadrado, lo que voy a hacer es diferenciar estas ecuaciones. Voy a diferenciar x, diferenciar y diferenciar z. La forma diferencial total de x va a ser 2 por el diferencial de t. El diferencial total de y, que es logaritmo de t, va a ser 1 sobre t. Estoy derivando esta función, 1 sobre t por el diferencial de t. Y la función, el diferencial total de este otro va a ser 2t. Estoy derivando la función por el diferencial de t. Por lo tanto, ya tengo esto y tengo también el tercero. Los reemplazo en la fórmula. Los reemplazo en la fórmula y tenemos esto. Lo estoy reemplazando en la fórmula y tenemos exactamente esto. Saco un común denominador en la parte que tengo acá. El diferencial de t se queda como está. Puedo hacer algo de álgebra, fíjense esta expresión, reordenando, colocando el término a la cuarta al principio, el término al cuadrado en la segunda posición y el valor unitario al final. Puedo hacer una pequeña factorización, es un binomio al cuadrado, es el desarrollo de un binomio al cuadrado.
t al cuadrado sigue en el denominador. Hay que sacarle la raíz, porque no se olviden que esto es como raíz. Le saco la raíz y me queda esto. Por el diferencial de t. Y fíjense, aquí estoy haciendo un pequeño truco que quiero mostrarles. Bueno, no es truco, simplemente estoy queriendo mostrarles algo que es importante. El elemento diferencial de t lo estoy llevando al otro lado. Lo estoy llevando al otro lado. Ese es otro parámetro, igual que t, pero ese es un parámetro intrínseco. Ese es un parámetro que tiene que ver directamente con la curva. Directamente con la curva. En cambio, el parámetro t es un parámetro que ve desde afuera la curva. Nunca pierdan de vista eso. Y cuando estas dos variables, una intrínseca y la otra extrínseca, las utilizo para hallar una derivada, cuando yo hallo la derivada del arco respecto del tiempo, lo que obtenemos es el módulo de la primera derivada respecto del parámetro t, es decir, un vector tangente en módulo. Y ese módulo lo puedo llamar velocidad, porque si u de t es la ecuación de movimiento de una partícula, su primera derivada es la velocidad. Entonces, la longitud de arco está asociada a la velocidad, y la velocidad siempre es tangencial. Estas cosas son tan bonitas cuando uno los va analizando que siempre me emocionan. Fíjense, cuando yo derivo la función u de t, que era la curva, u de t era la curva cuya longitud estoy queriendo calcular, fíjense, es la curva. Esta curva la hemos dibujado acá, y vamos a suponer que es esta la curva. La longitud de arco está asociado a los vectores tangentes. Calculo el vector tangente en cada punto, le saco el módulo y lo sumo. Eso es lo que estoy haciendo. Pero estoy sumando elementos diferenciales. Por lo tanto, estoy sumando elementos así bien pequeñitos pegados directamente a la curva. Pegados directamente a la curva. Qué bonito, es lo que estoy haciendo. Fíjense, exactamente eso estamos haciendo. Estoy sumando, estoy agregando unos elementos diferenciales bien pequeñitos y los estoy sumando y en la suma final lo que obtengo es la longitud de todo esto. Nada más, luego lo integramos y el resultado es esto. ¿De acuerdo? Y con eso damos concluida nuestra clase, la primera clase del semestre. La siguiente vamos a estudiarla con más profundidad al parámetro arco. Vamos a hacerle un cambio de parámetro a la función y a esa parametrización le vamos a llamar parametrización natural. Por lo tanto, la curva la vamos a poder expresar o en términos del arco, es decir, con una visión desde adentro, desde la propia curva, o en términos de t, es decir, con una visión desde afuera de la curva. ¿De acuerdo? Ambas tienen sus ventajas y ambas tienen sus propiedades propias, valga la redundancia. Bueno, jóvenes, con eso damos por terminada la clase. Vamos a parar la grabación porque no tiene sentido que esté habilitada. Y lo van a tener ya seguramente la grabación ahí en la plataforma en un momento más o en este momento. Y este documento lo voy a subir en horas de la tarde mientras voy incluyendo a algunos de ustedes todavía que están pendientes de ser agregados. ¿Listo? Esta tarde tengo que trabajar fuerte. Nos vamos a ver el viernes y espero que esta clase haya sido divertida. Yo me he divertido bastante y no haya sido aburrida. Ok, muchachos. Nos vamos entonces y hasta el viernes. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Todo claro. El material de referencia lo voy a dejar en la plataforma, ¿no? Sí, este documento lo voy a subir. Este documento que estoy usando lo voy a subir y les voy a subir algunos libros. Sí, estoy armando todavía nuestra plataforma porque me han dado la lista de estudiantes muy tarde. Me han dado de esta mañana. Por eso es que no estaban agregados hasta una media hora o 5 minutos antes de la clase. Entonces, como ya tengo la lista, entonces ahora voy a ir armando, voy a abrir algunas carpetas, voy a poner ahí documentos de clase, primer capítulo, segundo capítulo. Ustedes van a poder explorar ya bien la plataforma. Voy a subir algún libro que tengo, si tengo algún libro por ahí, lo voy a subir también. Este documento que les he mostrado lo voy a subir también para que puedan anotar ahí. Y para la siguiente clase tal vez ya lo tengan impreso, sería bueno. Bueno, es solo una idea mía. Tenerlo impreso para que vayan anotando las cosas que voy escribiendo también, ¿no? en clases y tomando apuntes para que no sean hojas separadas o aisladas que luego hay que compaginar. Ok, muchachos, con eso nos damos por concluidos y satisfechos y
Hasta el viernes. También Gracias, hasta el Jorge. viernes. Gracias por los aplausos. Gracias por los aplausos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, muchachos. Gracias.